lado del charco. Buenas tardes a quienes están en el otro lado del charco. Hoy tenemos la culminación de nuestro ciclo de foros, que es, o sea, el 10º foro, para resolver, aportar sobre el tema de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela y el lema para que haya justicia en La Haya. La sesión de hoy se va a desarrollar de la siguiente manera. En primer lugar, se va a presentar un video que ofreció el embajador Diego Arria, quien será presentado por la doctora Elizabeth Tinoco, quien además presentará a los siguientes ponentes. A esos efectos, comunico las credenciales de la doctora Elizabeth Tinoco. Es abogado, alumna mía fue, máster en Derecho, posgrado en Comunicación Política, coordinadora de la Coalición por Venezuela en Argentina, miembro fundador y coordinadora de la Comisión de Defensa de la Democracia de Alianza por Venezuela y coordinadora adjunta de la Comisión de Defensa de la Democracia de la Coalición por Venezuela y es asesora de CICIBEN. De manera que, Elizabeth, el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Perdón, además... una cosita. Los ponentes tendrán 15 minutos. Bueno, gracias, Adolfo, quien, bueno, además es parte del equipo asesor de CICIBEN y tuve el honor de tenerlo como profesor hace varios años. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a este 10º y último foro de clausura de este ciclo de foros sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, en donde hemos venido tratando cada uno de los delitos consagrados en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Para introducir, el Estatuto de Roma es el instrumento constitutivo que en 1998 crea la Corte Penal Internacional con sede en La Haya y que hoy en día cuenta con 183 signatarios. De acuerdo a este estatuto, para que un crimen pueda ser objeto de esta Corte, debe tratarse de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque. En foros pasados vimos estos tipos penales señalados en el Estatuto de Roma y cómo se aplican en Venezuela, tales como el traslado forzoso a la población, el exterminio, como la privación intencional de alimentos y medicinas, la tortura como política de Estado, los crímenes de violencia sexual, la encarcelación u otra privación grave de libertad, el asesinato, la persecución de un grupo por motivos políticos. E igualmente estuvimos analizando la denuncia de los 6 estados parte en contra del régimen venezolano en La Haya y el informe presentado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, por parte de nuestro embajador en esta organización, Gustavo Tarre Vicente. Quisiera hacer mención de 3 hechos relevantes. El primero es que en diciembre del 2020, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional emite un informe donde reconoce que a raíz de las denuncias presentadas por las víctimas, puede determinar que efectivamente existe una base razonable para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, al menos a partir de abril del 2017. Y menciona a las fuerzas de seguridad y civiles progubernamentales como posibles responsables. El segundo es el sucedido en agosto de este año, cuando se desclasifica un documento de la Fiscalía en el cual se confirma que el requisito de complementariedad estaría cumplido, lo cual abriría las puertas para la admisión del caso Venezuela 1 ante la Corte Penal Internacional. Elizabeth, tiene el micro cerrado. Creo que Adolfo por error me silenció.
Bueno, decía que el principio de complementariedad estaría cumplido, lo cual abriría las puertas para la admisión del caso Venezuela 1 ante la Corte Penal Internacional. De acuerdo al Estatuto de Roma, la Corte entra a conocer un caso únicamente cuando hay inacción por parte del Estado en la investigación de estos crímenes. Es decir, que la Corte es complementaria de la justicia nacional y solo entra a juzgar cuando el Estado no puede o no está dispuesto a investigar los delitos. Entonces, este principio se cumple para la Fiscalía. Y tercero, este mes, la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU publicó un informe que se debatirá este viernes en Ginebra y que afirma que el sistema de justicia venezolano ha contribuido con la impunidad en Venezuela. En este sentido, dice el informe que existen motivos razonables para creer que por presión política los jueces y fiscales han desempeñado a través de sus actos y omisiones graves violaciones de derechos humanos. También determinó que se han nombrado jueces a conveniencia y se les ha presionado para decidir o proceder de determinada manera. Con todos estos antecedentes, queda esperar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abra la fase de investigación formal en el caso de Venezuela 1. El Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, conformado por un grupo de abogados, periodistas, diplomáticos y políticos, ha estado analizando y desarrollando estrategias para dar curso a estas causas en la jurisdicción internacional y que finalmente se haga justicia contra estos crímenes cometidos en Venezuela. Antes de darle la palabra a nuestro primer orador, vamos a presentar un video con las palabras de una persona a quien no solo aprecio mucho desde muy pequeña, sino que admiro por su inteligencia y su inquebrantable voluntad para ayudar a la restitución democrática en Venezuela. Diego Arria es economista, diplomático, fue embajador de Venezuela en la Organización de Naciones Unidas, presidente del Consejo de Seguridad de esta organización, secretario general adjunto y asesor del secretario general Kofi Annan, y el creador de la fórmula Arria, que hasta hoy se utiliza en el Consejo de Seguridad para consultas informales. Así que sin más, los dejo con las palabras de Diego. Adelante. Muy queridas amigas y amigos, no saben lo complacido que estoy de por lo menos enviar este saludo en el cierre de este ciclo de foros, el 10º, que este Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela viene promoviendo y realizando. Y lo digo por varias razones. La primera, porque durante mucho tiempo me sentí totalmente solo cuando inicié acciones internacionales en contra del régimen. En este caso era contra Hugo Chávez. Me recuerdo en el debate de la Universidad Católica en el 2011, me voy a dirigir a una persona muy especial, a Hugo Chávez. El 22 de noviembre estaré en La Haya para denunciarlo, acusarlo por los crímenes de lesa humanidad que usted ha cometido contra tanta gente buena en Venezuela. Y dije, no es venganza, no es retaliación, es justicia. Sin embargo, a los políticos en Venezuela en ese momento les parecía que esto era una actitud radical, que esto era perseguir a un hombre que eventualmente sería parte del proceso político en Venezuela. Por eso, durante mucho tiempo me sentí solo, porque no había... Me recuerdo que cuando estaba en la Corte Penal hablando con el doctor Moreno Campos, me dijo, me imagino que habrá en Venezuela hoy una manifestación a favor de esta denuncia que tú estás haciendo. Y le dije, pues mira, me apena decirte que nadie la ha apoyado. Por eso verlos ustedes, esta mañana hablaba con mi amigo Walter Márquez, hablaba con William Cárdenas, y ver que ahí está la doctora Elizabeth Tinoco, para mí, Lítite, porque es mi sobrina, sigue siendo mi sobrina, es algo que me complace muchísimo. Y está Adolfo Salguero, a quien conozco hace tantos años. Y verlos ustedes en un tema que poca gente le ha dado la dedicación, el esfuerzo que ustedes han hecho. Muy especial debo destacar a mi amigo Walter Márquez y otros venezolanos que lo secundan. Y yo creo que el ir haciendo conciencia en nuestro país de lo que la asistencia internacional en materia judicial puede hacer por nosotros ha sido muy importante. Hoy en día es un tema que no es desconocido en el fondo para casi nadie.
aunque seguramente le dan mayor esperanza de las que algunos de nosotros, como ustedes y yo mismo, sabemos que la justicia internacional es muy demorada y en muchos casos depende de otros intereses que no son los de los afectados, como es el caso nuestro. Sin embargo, en el caso que tenemos pendiente en la Corte Penal Internacional, creo que se ha ido avanzando con esfuerzos, como de muchos de ustedes. Está una persona que yo quiero mucho, como Tamara Sujú, que ha hecho esfuerzos a lo largo de los años muy importantes, que nos han ido acercando hasta el punto de que ahora tenemos al nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, con la oportunidad de proseguir en lo que sería la fase para nosotros, aunque se llame preliminar, sea casi la fase final, porque es en la cual se puede pedir, incluso ya indiciar a estas personas que son en la cadena de mando, comenzando por el narcotirano de Maduro. Pero también pienso que estamos en una circunstancia muy peculiar, en la cual, por ejemplo, si los que de una u otra manera tienen el monopolio de la franquicia de lo que llaman la oposición, insisten que estamos en un proceso de reajuste o reinstitucionalización de la justicia en Venezuela. Eso para mí es muy peligroso porque daría una señal equivocada al fiscal de que un proceso de negociaciones como el que tienen en México obligaría a que el fiscal no actúe para no, como dice algún amigo mío, no dinamitar ese proceso. Yo creo que debemos estar muy en guardia sobre ese tema, de que en Venezuela no hay justicia, como todos lo sabemos, y que de ninguna manera puede abrirse la puerta ni una rendija para que de una u otra manera se pueda interrumpir ese proceso. Bueno, yo les deseo el mayor éxito en este foro, les agradezco nuevamente que me hayan invitado y ojalá hubiese tenido, ya estoy saliendo de viaje para Yugoslavia, haber tenido la oportunidad de conversar más largamente con ustedes. Les doy un fuerte abrazo colectivo a todos, a pesar de las normas que dicen que hay que guardar la distancia social. Mucho afecto. Bueno, muchas gracias al doctor Diego Arria por el video tan cálido, concreto y conocedor del tema que nos ha brindado. Le doy la palabra a Elizabeth para que presente al primer ponente, que es Paciano Padrón. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a nuestro primer orador. Paciano Padrón es abogado de la Universidad Central de Venezuela, es diputado emérito, expresidente del Parlamento Andino, presidente de Benamérica, organización establecida en los Estados Unidos. Asimismo, es vicepresidente de Coalición por Venezuela, federación que agrupa a más de 60 organizaciones en la región, cuya misión es la defensa de los valores democráticos y dar orientación a los migrantes venezolanos. Y es también vicepresidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, CICIBEN. Paciano, adelante. Gracias, mi querida Elizabeth, por tus generosas palabras y por supuesto gracias a todos por estar acá. Mi saludo bien fraternal, bien solidario. Comenzamos estupendamente bien la mañana de hoy con estas palabras de Diego Arria, que efectivamente estimulan a la acción y viniendo de él, además con tanto afecto y con tanto cariño por CICIBEN y por sus dirigentes, constituye ciertamente un aliciente. Así que gracias a Diego Arria. Parecía difícil llegar hasta el día de hoy cuando arrancamos. Una meta larga. Hablamos de 10 semanas. 10 semanas, 2 meses y medio, con motivo de celebrar el primer aniversario de CICIBEN. Dedicarnos el tiempo, un encuentro semanal para ir viendo crimen por crimen, analizándolo, cuáles son los casos que estaban dentro de la corte, de qué manera se ha manejado, haber analizado además toda la parte procedimental que nos permitió tener una idea clara. Nos hemos enriquecido, puedo hablar en primera persona, me he enriquecido inmensamente con este derroche de conocimientos que han tenido los distintos ponentes, que ciertamente nos colocan ahora en la disposición de sacar conclusiones para la acción. Es el objetivo de nuestra reunión de hoy.
ir sobre conclusiones específicas. A partir de todo lo que hemos escuchado, que hemos hecho, 3 de nosotros vamos a hacer algunas conclusiones iniciales, escucharemos después al presidente de CICIBEN, pero absolutamente la invitación es para todos los presentes en la sala. ¿Qué aportes podemos dar? ¿Qué cosas debemos hacer? Es la iniciativa, son las conclusiones, porque ello va a marcar un tiempo distinto, nuevo, mucho más acelerado a partir del día de hoy, de este mismo momento. Yo he resumido 7 puntos, 7 conclusiones generales. La primera, organizar a las víctimas y trabajar directamente con ellas. Ciertamente hemos tenido en CICIBEN en este año, no hemos perdido de vista a las víctimas, ellas han estado ahí, tampoco hemos perdido de vista la necesidad de organizarlas y desgraciadamente no hemos encontrado todavía una fórmula eficiente y activa, y menos aún unos canales de comunicación directa. Yo creo que queda evidenciado de este encuentro que es absolutamente indispensable trabajar con ellas. De modo que entonces el primer punto va a ser, la primera sugerencia, que es eso que ha estado desde nuestro primer día en la vista, pero que un año luego de haber comenzado no lo hemos concretado. Ahora sí, concretarlo y hacer un plan de trabajo con las víctimas. La segunda recomendación o conclusión sería manejar más de cerca las cifras de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Hoy pudimos escuchar en esta semana cada uno de los crímenes vistos en su perspectiva, los casos que en la corte hay, etcétera, pero no tenemos un seguimiento exacto de estas cifras. Yo creo que CICIBEN debería tratar entonces de ahora, ya hay algo avanzado también en ese camino, no vamos a comenzar de cero, hay ya un buen trabajo. Elizabeth Tinoco trabajó en este asunto, también Silvia de Suárez hizo su parte en algún momento, pero creo que tenemos que trabajarlo ahora de manera mucho más sistemática. ¿Cuántas muertes por hambre o por enfermedades curables que desgraciadamente por la desatención y por la voluntad del gobierno, por una voluntad maligna, efectivamente han muerto? Las torturas, cuántos encarcelados, asesinatos, violaciones, personas desaparecidas, cuántos en la diáspora. Efectivamente, esa cifra se lleva un poco más y hay organismos internacionales que la trabajan y puede hacer un seguimiento más cercano, pero de lo que se trata es entonces de tener en nuestro haber esta cifra de alguna manera actualizada. Entonces, este sería el segundo punto concreto. El tercero, un plan permanente de información y de toma de conciencia sobre los crímenes de lesa humanidad. Foros, seminarios, conferencias. Foros, no debí quizás mencionarlo primero, pues esta secuencia debía ir a más foros. En todo caso, más encuentros de trabajo sobre áreas especializadas y hacerlo por países, trabajar con sectores específicos, con abogados o con jóvenes o con trabajadores. Entonces, comencemos a trabajar. Hay que hacer conciencia de lo que esto significa. Estos crímenes de lesa humanidad no basta solo escucharlo una vez. Creo que es absolutamente indispensable generar conciencia sobre esto. Artículos, ensayos, libros, a escribir. De verdad que hemos estado escribiendo y algunos de nosotros lo hacemos con alguna sistematización, pero hay que todavía hacer un plan mucho más grande. El uso activo de las redes. José Emilio Castellano, como director de comunicaciones de nuestra organización, viene trabajando bastante allí, pero creo que tenemos que reforzarlo y él mismo pues ampliar el equipo de trabajo. Lo viene haciendo muy bien, pero vamos a hacerlo todavía muchísimo mejor. La actualización de las cifras de crímenes, informes, sentencias, legislación, doctrina jurídica. O sea, que tengamos entonces una capacidad de ir informando, de mantener perfectamente informada, un plan permanente de información. Cuarta conclusión, tener siempre el pie sobre el acelerador para la pronta justicia. Esto es absolutamente indispensable. Cada vez se va viendo cómo el régimen tiene su propia estrategia de dilación. Entonces tenemos que estar nosotros bien pendientes de acelerar, de mantener vivo constantemente esta, diría,
presión, si se quiere entender así. En todo caso, con la diplomacia, con el criterio, con el tacto necesario para que además no haya la injerencia que no debe producirse sobre la Corte Penal Internacional, pero sí que sientan que estamos allí, que ese acelerador no se afloje en ningún momento, que haya presión. Esa presión es absolutamente indispensable. En quinto lugar, el seguimiento de la estrategia del régimen. El régimen tiene una estrategia clarísima que es dilación, que esto ganar tiempo, que no sea hoy, que tampoco mañana ni pasado mañana. Y lo vamos viendo y hay que ver cómo hicieron para lograr dilatar durante 18 años. 18 años de existencia de la Corte y todavía no se ha abierto el primer caso formal. Estamos a punto de, y por cierto, si ven, creo que puede mostrarse con orgullo de haber hecho en este año de existencia, y fue la razón por la cual nacimos al escenario internacional y de la justicia. Era absolutamente indispensable ordenar las cosas, focalizar sobre la señora Bensouda lo mal que lo había venido haciendo y generar la necesaria presión para el cambio que se dio, y tuvimos también nosotros nuestra parte allí, y luego ahora de encauzar para que efectivamente ya las cosas no sean reducidas al espacio que la señora Bensouda lo vio, a 4 crímenes y no a los 11 que establece el Estatuto de Roma. Del año 17 para acá, no señor, el espectro tiene que ser muy amplio, buscando policías y guardias nacionales como responsables. No, cadena de mando hacia arriba, hacia la cabeza de Maduro se causa. Todo ese trabajo que se ha hecho, y creo que se debe seguir haciendo, tiene que permanecer. De modo que el comité de seguimiento sobre la estrategia del régimen es absolutamente indispensable. Una especie de mesa situacional, de redes de información que nos permitan ver los avances o los caminos que el régimen vaya tomando para irle saliendo al paso de inmediato. Porque ese es el quinto punto. El sexto surgió de la exposición que le escuchamos hablar Jesús Imbroda, estupenda exposición de él en su foro, donde hablamos del idioma español y de la necesidad de hacer del idioma español una lengua de litigio en la Corte Penal Internacional para facilitar los procedimientos y para hacer más viable el asunto. Esto implicaría una campaña que, entre otros, debe concitar, debe llamar a los países hispanoparlantes para que comiencen a pronunciarse y a generar presión, o sea, hacer una estrategia para que esa idea que surgió de Blas Jesús Imbroda podamos entonces hacerla realidad, podamos convertir en un proceso de presión real para que el español sea admitido como lengua de litigio, lo cual va a simplificar porque no habría que estar traduciendo y generando tantos papeles, facilitando entonces el proceso. De modo pues que esa sería la sexta recomendación. Y la última, el que la denuncia de los estados parte, esa denuncia hecha inicialmente por Argentina y Perú, que ahora se han colocado de lado, pero donde se mantienen Chile, Colombia, Paraguay y Canadá, pueda ser de alguna manera revivida, reactivada. Sabemos ya, y lo hemos visto en este foro, de las dificultades, de los cuidados que tienen los gobiernos de no querer aparecer como generando presión sobre la fiscalía o la corte, pero que tienen pleno derecho quien ha formulado, y yo diría incluso obligación, quien ha formulado una denuncia, de preguntar, epa, ¿y qué pasó? Porque eso no fue ayer que la presentó, ya transcurrido muchísimos meses, muchísimos años. Lo que está pasando allí, que se está haciendo. Yo creo que es importante diligenciar de manera particular con Chile, Colombia, Paraguay y Canadá alguna acción en este sentido. Como que esas son las 7, digamos, propuestas específicas, concretas que traigo. Estoy seguro que habrá cosas mucho más inteligentes y más precisas, interesantes, que podamos escuchar de los otros ponentes, los otros compañeros que van a resumir y hacer las propuestas. Por lo demás, gracias por la confianza y creo que esto es todo, Elizabeth.
Muy bien. Adolfo. Muy bien, muchísimas gracias por tus comentarios, Paciano. Además, fueron no solamente ajustados al tiempo, sino que te sobraron 3 minutos y 45 segundos, que no son acumulables para los demás, creo, no sé. Los tengo en reserva. De manera que la exposición de Paciano nos deja ahí nomás unos insumos con los cuales podemos ir pensando en las conclusiones, que es el objeto de la reunión de hoy. Sigue en el orden de la palabra el doctor Blas Jesús Imbroda Ortiz, quien también será presentado por la doctora Elizabeth Tinoco. Elizabeth. Perdón, ¿Qué Sí, pasa? Un cambio. ¿Cuál es el cambio? Yo me estoy enterando en este momento. Sí, hablaría primero Walter y luego el doctor Blas Jesús Imbroda. Bueno, me parece perfectamente bien. Hago saber que me estoy enterando en este instante. Sí. Doctor Imbroda, lo va a presentar Elizabeth. Bueno, ahora le cederemos entonces la palabra a Walter Márquez, quien es historiador, diputado emérito de la Asamblea Nacional de Venezuela, diplomático, ex embajador de Venezuela en la India, presidente de la Fundación El Amparo y director general de CICIBEN. Walter ha estado recientemente en la frontera colombiana tomando testimonios de los desplazados venezolanos y ha formulado denuncias por crímenes de lesa humanidad en Venezuela en la Corte Penal Internacional. Adelante, Walter. bueno, un gran abrazo para todos. Muy complacido con tu presentación, con el trabajo de nuestro amigo Adolfo Salgueiro. El resumen, resumido, como decía Cantinflas, que hizo Paciano Padrón, lo cual coincidimos plenamente en darle un papel a las víctimas, es fundamental, porque en última instancia la justicia es para ellos. El tema de cifras, en los dos informes de la OEA hay una información complementaria en cifras muy interesantes, y en cuanto a deportaciones forzosas hay 24.500 víctimas. Coincido con él en que hay que desglosar el tema de los crímenes de lesa humanidad, como lo ha señalado Paciano, y especialmente el tema que nos animó a este ciclo de conferencias fue haber resaltado algunos de esos crímenes o subcrímenes de lesa humanidad, incluyendo el de deportaciones forzosas, que fue el que yo presenté, el de exterminio, que fue expuesto de manera magistral por William Cárdenas, tortura, que fue expuesto por otros de nuestros integrantes, Víctor Rodríguez Cedeño, Vitoco, el subtema de violencia, de violación y violencia sexual, por Francisco Olivares, el de Zair Mundaray, encarcelación, y Gustavo Tarre Briceño, que nos habló sobre los dos informes de la OEA, el 2018 y el 2020. Ahí lo acompañó William Dávila y Blas Imbroda, que nos hizo un excelente resumen sobre el examen preliminar, el tema de asesinatos, y luego la actuación de Fernando Fernández en el delito de persecución junto con Antonio Ledesma y Abdel Naif, y finalmente Orlando Viera Blanco con las denuncias de los 6 estados padres. Eso fue en síntesis los 6 temas que ponen de manifiesto la necesidad de que impulsemos lo que Paciano ha llamado celeridad
o una justicia, o lo que nosotros en nuestro eslogan de CICIBEN llamamos que haya justicia en La Haya. Y coincido también con el tema del español como lengua de trabajo en la Corte, en virtud de que la mayoría de pruebas producidas en Venezuela, en Colombia y en muchos países hispanoamericanos son en el español, y hemos tenido que traducir mucho de esos planteamientos, o la propia Corte ha tenido que recurrir a traductores internos para poder tener un insumo de trabajo. Nosotros, pues, dentro de este largo recorrido de 10 foros, incluyendo el de hoy, pues hemos detectado la fortaleza y las habilidades de las denuncias en la Corte Penal Internacional, en el sentido de que Parece que se congeló la imagen de Walter Márquez, lo ya cual... volvió. Ok, adelante. Bueno, entonces hay un aspecto importante. Para que se recurra a la Corte, primero se tiene que agotar la vía nacional, o bien porque se cumplió todo el proceso interno de Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia, o bien porque están paralizadas las investigaciones. En el caso concreto nuestro, de la denuncia de portaciones forzosas, agotamos la vía de la Fiscalía y la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia confirmó ese desistimiento de Fiscalía. Pero, como lo señaló Elizabeth, acaba de publicarse el informe sobre la Administración de Justicia por parte de la Misión Internacional Independiente de Verificación de los Hechos, donde se demuestra que todo lo que ha dicho Tarek William Saab no corresponde a la verdad. Y se impone, a partir de ese análisis muy riguroso, que se aplique el principio de complementariedad a la Corte. No hay argumentos para que el régimen pida dilatar cualquier decisión, porque se están cumpliendo todos los requisitos. Que sea un ataque generalizado y sistemático. Lo es, porque la grave violación de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, incluso crímenes de guerra en el Alto Apure, fue generalizado y sistemático. El genocidio contra los indígenas de Amazonas y de Bolívar, generalizado y sistemático. Que sea contra una población civil, si es contra una población militar, ya no es crimen de lesa humanidad, sino crimen de guerra. Lo otro es que se haya agotado la vía nacional, y en muchos casos se ha agotado la vía nacional, y en los que no se ha agotado, el informe de la OEA con respecto a la inacción de la justicia en Venezuela y la inacción de la justicia en la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional demuestra que se cumplen los requisitos para que haya admisibilidad y se termine el examen preliminar, que lo usó la señora Bensuda como una estrategia dilatoria, creando 4 fases que no existen en el Estatuto de Roma. Por eso, a partir del diagnóstico que se ha hecho con el apoyo de CICIBEN y expertos tanto internos de nuestra institución como expertos externos, incluyendo Said Mundaray, Francisco Olivares, Blas Broda y Fernando Fernández, y nuestros técnicos o expertos con William Cárdenas, Víctor Rodríguez, se demuestra que hay abundantes pruebas que confirman que en Venezuela Nicolás Maduro, como jefe de Estado,
anteriormente, ahora jefe de Estado de facto, y como jefe de gobierno, como comandante en jefe de la Fuerza Armada, como presidente de la República, como director de la política exterior, es responsable por acción o por omisión de crímenes de lesa humanidad. Para que haya un proceso legal se requieren varios aspectos. El primero son los hechos. En Venezuela está abundantemente documentado esos hechos. Al documentarlos se convierte en pruebas. Y esas pruebas tienen un marco legal, que es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Pero nosotros tenemos que hacer énfasis en el administrador de justicia, en el que revisa esos hechos, esas pruebas y ese derecho. Que fue un poco lo que hice yo inicialmente con respecto a la fiscal Benzuda, y a la cual después se sumó también en un respaldo muy sólido Sisiben, con quien recurrimos a una denuncia formal contra la fiscal Benzuda por negligencia grave, incumplimiento grave, a través de lo que nosotros llamamos la cronología de la impunidad. ¿Cuál debe ser la estrategia a partir de este diagnóstico que hicimos en los 10 foros? El centrarnos en que haya justicia en la Haya. Por lo cual necesitamos activar 3 mecanismos internacionales. Uno, que ya lo planteó Paciano, es el de las víctimas. Las víctimas tienen que ser la cara visible. Segundo, las ONG nacionales e internacionales tienen que activarse para que se exija a corto plazo, mediante lo que se llaman plazos razonables, un resultado por parte del nuevo fiscal Karim Khan. Ya se están cumpliendo 3 meses de su gestión. Tenemos como meta más tardar la primera semana de diciembre, cuando él debe presentar su informe a la Asamblea de los Estados Partes. Ahí sabremos la realidad, pero a partir de allí nosotros tenemos que empezar a exigir de manera más clara, precisa y contundente que haya un resultado por parte de Karim Khan. Y el otro tema es la participación de los Estados partes. La Corte lo componen 2 elementos, uno jurídico, que es la Corte propiamente dicha, integrada por la Presidencia, la Sala, los magistrados, la Secretaría, la Fiscalía, y lo otro es la Asamblea de los Estados partes, en lo cual la Asamblea de los Estados partes es un órgano político diplomático que tiene facultades contraloras, fiscalizadoras, y ante ella nosotros tenemos que recurrir para que se garantice la justicia por ser A ver, tenemos tu micrófono, Walter. esa es parte de la crisis que estamos viendo en el país, la crisis de los servicios públicos. Voy a concluir señalando que después del diagnóstico, nuestra estrategia tiene que centrarse en que haya justicia en la Haya y celeridad procesal a través de 3 vertientes. El papel de las víctimas exigiendo justicia, para lo cual nosotros tenemos que impulsar la creación de un comité de víctimas a nivel internacional. Segundo, el papel de las ONG como expresión de la sociedad civil y el papel de los Estados partes. Por eso le hemos pedido a Colombia, que ha impulsado denuncias contra Maduro en la Corte Penal Internacional, que se reactive, que más allá de las acciones diplomáticas y políticas, se haga parte directamente a nombre de las víctimas colombianas que han sido reprimidas por el régimen venezolano. Esa es nuestra estrategia, tiene que ser los estados, las ONG y las víctimas para lograr resultados concretos, que haya justicia. Perdón,
que haya justicia en La Haya. Pues no nos queda sino agradecer a William por su trabajo de coordinación, a Wilfredo en secretaría, que ha sido muy útil, en la moderación de Paciano, la presencia permanente y la moderación de Alfredo Salgueiro en el día de hoy, que tal lo veo muy serio, asumió seriamente su papel de conductor, y también Elizabeth por su presentación. Yo no voy a continuar porque he estado con un problema de afonía y no quiero que me declaren sin lugar por parte del moderador Salgueiro. Bueno, muchas gracias al doctor Walter Márquez por su intervención. A través de la misma ya vamos viendo que hay algunas acciones que son de consenso dentro de las conclusiones que tenemos que tomar. En efecto, Walter, sí me he tomado la moderación con mucho gusto, porque es una de las muy pocas oportunidades donde me dejan hablar sin interrumpirme, y más bien yo le digo a los demás cuando tienen que hablar. Acá en mi casa no me suele ocurrir con frecuencia. Dicho eso, le toca el turno al doctor Blas Jesús Imbroda Ortiz, quien será presentado también por la doctora Elizabeth Tinoco. Elizabeth. Bueno, ahora tenemos a nuestro tercer orador, Blas Jesús Imbroda. Él es doctor en Derecho, máster en Derecho Penal Internacional, profesor universitario, expresidente del Colegio de Abogados Penal Internacional, director de Inmigración del Consejo General de Abogacía de España y decano del Colegio de Abogados de Melilla. Además, es fundador del Grupo Iberoamericano para la Justicia Internacional y ha participado en varias conferencias sobre la causa de Venezuela en la Corte Penal Internacional. Te cedo la palabra, Blas. Muchas gracias, buenas tardes. Es un placer, como siempre, estar con ustedes y escucharles, estar con tantas personas queridas y respetadas por mí y personas autorizadas, a las que de verdad respeto muchísimo, porque son referencia en la lucha en favor de los derechos humanos y en la lucha por conseguir justicia allí donde se producen los crímenes tan terribles como son los crímenes competencia de la Corte Penal Internacional. Muchas gracias. Mi felicitación a CICIBEN por el foro que ha realizado, por estas jornadas de reflexión, de puesta en común, jornadas tan importantes, viendo el programa donde se ha hecho un análisis detallado de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido, que se están cometiendo en Venezuela sobre la base y sobre los puntos principales que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma, que define los crímenes de lesa humanidad. Yo les felicito y bueno, yo no he hecho unos puntos de conclusiones, voy a hacer algunas reflexiones o voy a hacer algunas aportaciones más, resumen de lo que yo creo que ya hablé el día que me tocó a mí mi intervención. Y bueno, y decir también que ha sido un placer escuchar a Diego Arria. Diego Arria también, no se ha dicho, pero lo sabemos todos, fue la persona que impulsó la creación del Tribunal Internacional contra la ex Yugoslavia para juzgar los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia. Este Tribunal Internacional ad hoc tan importante, que lo crea el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el año 1993 y que ha permitido, es el punto de inflexión para la creación de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, el punto determinante para la creación fue el establecimiento precisamente de este tribunal, posteriormente el Tribunal de Ruanda en el año 1994, el tribunal que juzga los genocidios el genocidio cometido en Ruanda, y la experiencia del Tribunal de la Yugoslavia,
la experiencia de estos tribunales que creó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, determinó la necesidad de la creación de la Corte Penal Internacional en el año 1998 y además la experiencia de estos tribunales, el desarrollo jurisprudencial, el trabajo efectuado por estos tribunales han sido también la base para la creación de esta Corte Penal Internacional. Por ello, mi felicitación al doctor Diego Arria y el trabajo que realizó tan importante en el mandato cuando estuvo al frente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Decía reflexiones a modo de conclusión. En la primera, la necesidad de mantener la voz por una justicia ante los crímenes más execrables contra la humanidad, que son los crímenes que se están cometiendo, que se han cometido y se están cometiendo en Venezuela. Por tanto, la necesidad de mantener viva la voz, la reflexión, el análisis, que es algo que ha sido ejemplar aquí a través y que lleva haciendo permanentemente CICIBEN y que lo ha hecho Walter, el doctor Walter Márquez, y que se hace permanente y que se hace por los que están aquí interviniendo, por William Cárdenas, etcétera, es absolutamente necesaria. Es decir, no puede haber silencio, para nadie absolutamente necesario tener alzada la voz por una justicia ante los crímenes de lesa humanidad. También, por supuesto, seguir profundizando en estos debates, manteniendo estos debates, estas reflexiones y estos estudios que se hacen ante las necesidades del impulso, del desarrollo y de la más rápida finalización dentro de lo que sea posible del procedimiento ante la Corte Penal Internacional. Yo cuando el otro día hablaba, daba unas notas que son notas esenciales y que también les digo a modo de conclusión, al menos desde mi punto de vista. No se puede dejar de decir, desde mi punto de vista, nunca que nos encontramos ante la singularidad de los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela, de que son crímenes continuados. Hay que decirlo, hay que mantener esta voz con respecto a este aspecto tan importante. Como yo les decía el otro día, no estamos ante casos que acabaron, o sea, que se pueden limitar en el espacio y se pueden limitar en el tiempo. Desgraciadamente y lamentablemente, hace años se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela y no va a parar de cometerse crímenes de lesa humanidad en Venezuela en tanto en cuanto permanezca en el poder la tiranía. Por esta nota, hay que decirlo, pero esta nota, desde mi punto de vista, no supo tenerla en cuenta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Yo lo he mantenido allí, yo lo he hablado allí, yo he estado reunido en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y he hecho una nota esencial de estos crímenes, es que estamos ante crímenes continuados. ¿Y por qué es esencial y por qué lo tenían que haber tenido en cuenta? Porque es absolutamente necesario que actúe la Corte Penal Internacional. Cuando los crímenes son continuados, no podemos permitirnos tomar todo el tiempo y toda la tranquilidad para esos análisis, etc. Es decir, sin, por supuesto, perder rigor y sin, por supuesto, dejar al margen la complejidad que tienen las investigaciones en estos ámbitos, lo que sí requieren los crímenes continuados es que haya la más pronta respuesta, agilidad, celeridad en los procedimientos, porque cuando intervengan será uno de los momentos en los que se puedan parar de seguir cometiéndose estos crímenes de lesa humanidad. Es decir, crímenes continuados que, como yo decía el otro día, por supuesto, el crimen de lesa humanidad define y caracteriza a las dictaduras tiránicas para permanecer en el poder. El tema del idioma de la Corte es bien importante. Yo ya lo dije en mi intervención y se ha dicho aquí y creo que es absolutamente esencial algún día ya definitivamente se establezca como lengua de trabajo, como idioma de trabajo, el español. La Corte se creó con el inglés y el francés como lenguas de trabajo. La mayor parte de los profesionales que integran la Corte, las estructuras de la Corte, son personas que hablan inglés o francés, y el español es absolutamente secundario, desde luego no es lengua oficial en la Corte
de trabajo, no es lengua, sí es lengua oficial, perdón, no es lengua de trabajo en la Corte Penal Internacional, y esto dificulta muchísimo. Mientras están investigando situaciones en África, como ha ocurrido durante la primera década de vida de la Corte Penal Internacional, bueno, pues han estado cómodamente trabajando. En el momento que entran ya miles y miles y miles de documentos de Venezuela, cuando se presentó la denuncia en noviembre del año 2017, en ese momento, desde mi punto de vista, empezaron a surgir los problemas que implica tener que analizar, tener que estudiar y tener que examinar una abundantísima documentación en español. Le aseguro que abundantísima documentación en español. Dictámenes periciales, científicos, informes de autopsias, detalles técnicos y policiales en la investigación de crímenes cometidos por el régimen de Maduro y desde los aparatos del poder, etc. Toda esa documentación ha debido ser analizada o tendría que haber sido analizada en español. Por tanto, es muy importante, por supuesto, lo que se ha hablado aquí del tema del idioma. En cuanto al examen preliminar, ya expliqué el otro día que concurren todos los elementos y todas las fases de análisis del examen preliminar que estableció la Fiscalía como pautas de trabajo interna dentro de la Fiscalía, pues concurren todos, como ya expliqué el otro día, la competencia temporal. Venezuela es Estado parte del año 2000, la competencia material, estamos hablando de un crimen de lesa humanidad, competencia de la Corte, competencia territorial, como decía, Estado parte, Venezuela, y en cuanto a la admisibilidad, la gravedad de los hechos ya ha sido puesta de manifiesto por la propia Fiscalía en el informe que hizo Fatou Bensouda. La gravedad de los hechos es que no admite ninguna duda las centenares de personas asesinadas, las miles de personas torturadas, la tortura sistémica, las persecuciones. Aquí hay muchas personas que son objeto de persecución. Aquí, en esta sala, veo al doctor Antonio Ledezma, perseguido político, que sufrió además las garras de la dictadura en un proceso absolutamente injusto. Es decir, las persecuciones han sido miles y miles y continúan. La gravedad de los hechos no genera ningún problema. Dos temas más importantes. En el examen preliminar se analiza también el interés de la justicia. Ya creo que ha sido dicho aquí. El interés de la justicia. El interés de la justicia procede, por supuesto, en este caso, clarísimamente. Podría extenderme en los puntos que exige el tema del interés de la justicia, pero no hay tiempo. Pero el interés de la justicia exige, por supuesto, depurar y juzgar y enjuiciar los crímenes de lesa humanidad, gravísimos crímenes que se han cometido. El interés de la justicia, ya hice yo una advertencia en mi intervención. El interés de la justicia sí puede ser usado, y seguro que será usado, como estrategia de defensa por parte de Venezuela. Las estrategias de defensa por parte del gobierno de Venezuela hasta este momento han sido unas cuantas, pero intentaré exponerlas rápidamente o recordarlas rápidamente. Desde luego, una presión sobre la Corte, una atención, dedicación, y en la medida que hayan podido durante ya largos años establecer algún tipo de presión sobre la Corte Penal Internacional. Esto no lo obvió ni un momento el régimen de Maduro. Maduro supo que había que estar atento a la Corte Penal Internacional siempre. Y de hecho creó la figura de una embajada específica, con un nombramiento de una embajadora específica para estar pendiente de la Corte Penal Internacional. Algo que no hace ningún Estado. Como yo he explicado el otro día, los Estados, los embajadores del cuerpo diplomático que está allí acreditado en La Haya, en Holanda, los Países Bajos, son los que se encargan también de la Corte Penal Internacional y otras organizaciones internacionales. En el caso de Venezuela, no. En el caso de Venezuela, yo he visto las dos placas que están en la puerta en el edificio. La Embajada de Venezuela, lo que es la Embajada de Venezuela ante el país, y luego la placa de la Embajada ante la Corte Penal Internacional. Es decir, han empleado una dedicación, la que están empleando actualmente, gastándose, por supuesto, muchísimo dinero en las defensas y en las estrategias de defensa ante la Corte Penal Internacional
para intentar de alguna manera parar, dilatar, demorar, desviar la atención sobre el caso de Venezuela, sobre la denuncia que hay, la situación venezolana, que es la denuncia que hay contra los aparatos del poder por crímenes de lesa humanidad. Luego, bueno, pues entre las estrategias también yo explicaba el otro día que estuvo una denuncia contra Estados Unidos, contra el bloqueo, etcétera, creando una segunda situación. La denuncia estaba en el tema, otra estrategia estaba en el tema de la complementariedad, por supuesto, que ahora les voy a decir una cosa rápida. Y también les decía el otro día, y por eso en la sesión en la que yo intervine, el tema del interés de la justicia, cuidado, cuidado con el tema del interés de la justicia, que puede ser la siguiente táctica o estrategia de defensa de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Interés de la justicia significa que si estamos negociando en México o donde sea, si estamos negociando, si estamos llegando a acuerdos, el interés de la justicia hace que no sea conveniente seguir un procedimiento judicial ante la Corte Penal Internacional, porque habrá unas vías de entendimiento para solventar los problemas que han habido y evitar mayores tensiones, y habrá, bueno, pues una transición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con un criterio así se podría aducir que por interés de la justicia no debería seguir un procedimiento ante la Corte Penal Internacional. Yo estoy seguro que esto lo sabe Maduro, que no es tonto. Yo estoy seguro que esto lo tendrá en cartera, este argumento del interés de la justicia, en las negociaciones, por detrás, por supuesto, no encima de la mesa, en las negociaciones que está teniendo en la mesa esta que se ha creado de negociación, pero la tendrá para aducirlo ante la Corte Penal Internacional. Y por último, la complementariedad. Bueno, está clarísima, ya lo explicamos el otro día, está clarísimo que no hay justicia, no hay Estado de Derecho. La clave es que no hay Estado de Derecho en Venezuela. La clave no es que estén investigando, que estén dejando de investigar, que ha sido la última estrategia que planteó y que llevó a efecto las defensas de Venezuela ante la Corte Penal Internacional y que demoraron la Doctor fase... Imbroda, le Sí. queda un minuto. Bueno, pues acabando esto, sí les digo que ya, como aquí se ha expuesto, en el informe último de Naciones Unidas ha quedado clarísimo. Y bueno, y hay abundantísimas pruebas de que no hay Estado de Derecho. Bueno, o sea, está acreditado allí que al no haber Estado de Derecho debe intervenir la Corte Penal. Pruebas hay muchísimas, permítame un minuto y medio. Pruebas hay muchísimas pruebas, evidencias clarísimas, no solo del elemento de contexto del crimen de lesa humanidad, sino también de los actos singulares del crimen de lesa humanidad. Y un último apunte. La necesidad de coordinar fuerzas, por supuesto. Importantísimo coordinar fuerzas, unir en todas las estrategias ante la Corte Penal Internacional. Algo que hace muy bien CICIBEN, pero que sin embargo hay todavía muchas otras personas fuera de CICIBEN. Y un último apunte, si me permite, y ahora ya se acabó de verdad. Piensen alguna vez también y reflexionen la posibilidad de que algún día en el seno de la Organización de Estados Americanos se llegue a crear la Corte Interamericana Penal, una Corte Penal regional que también tenga competencia para juzgar para este tipo de crímenes, para proteger las democracias frente a las dictaduras. Nada más, hay muchas más cosas, yo tenía notado aquí muchísimas cosas, no sabía lo del tiempo, me he enterado del tiempo aquí, pero encantado estoy para en el coloquio poder hablar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Imbroda. Como siempre, usted ha introducido elementos sumamente importantes, tales como la cuestión de la urgencia dentro del concepto de crímenes continuados, y otro que lo introdujo usted al final de su exposición, que es el del interés de la justicia como elemento que puede exigir o poner en México el gobierno de facto del señor Maduro. Ese tema es un tema que ha sido ya abordado por actores políticos en Venezuela y ha causado bastante polémica.
Dicho esto, también vamos a ofrecer la palabra a algunas personas con la aclaratoria de que el objeto de la reunión de hoy es ofrecer o aportar conclusiones que nos puedan servir para la futura acción de CICIBEN y más que hacer preguntas. Sin embargo, tengo acá un par de preguntas o de intervenciones que quisiera informarles. Una de parte del doctor Carlos Armando Figueredo, quien dice que Karim Khan nombró 17 expertos que lo van a asesorar sobre los diferentes tópicos que le interesan, entre ellos una prestigiosa jurista norteamericana en materia de crímenes de lesa humanidad que seguramente conoce el caso de Venezuela. ¿Eso es cierto? Esa es la pregunta. Agregado mío, en los 17 no hay ningún latino. Hay otra pregunta también del doctor Figueredo. ¿Qué efecto va a tener sobre la CPI el segundo informe de la Comisión de la ONU sobre la determinación de los hechos? Ahora, no sé si daré un instante para que alguien pida la palabra, preferiblemente por el chat, y de no haber alguna otra intervención en este sentido, sería el momento para que nuestro presidente, el doctor William Cárdenas Rubio, haga su propia conclusión final y las palabras de cierre. Así que habrá alguien que quiere... Ajá. Adolfo, creo que está Ruth López pidiendo la palabra. ¿Dónde está? Ruth López. Tiene levantada la mano. Ah, sí, pero yo no la veo. Ok, bueno, vamos a ver. Entonces, está Teodoro Díaz Zavala y Ruth López. Yo sería partidario, por la forma como tengo la pantalla acá, que la palabra la pidan por el chat. O si no, que Elizabeth me dé el pitazo. Entonces, mi general, la palabra, el micrófono es suyo. Ruth, creo que que quiere intervenir. Ruth habla, desactiva el micrófono, actívalo. Entonces, general, va a hablar primero Ruth. Buenas, ¿se escucha? Sí. Sí. Buenas, ¿se escucha? Sí, se Buenas escucha. tardes. Adelante. Buenas tardes. No te vemos. Una de las cosas que a mí me preocupa muchísimo es que se pueda levantar un estado de anarquía en Venezuela y en estos otros países donde está sucediendo algo parecido, que hay dictadores. La gente ya no cree en los políticos, la gente no cree en los organismos internacionales, la gente está pasando mucha hambre, la gente se está muriendo en los hospitales. Y entonces esperar que una decisión internacional donde lo deciden personas que viven en países desarrollados, donde sus problemas principales actualmente son pensar en la energía verde, por lo menos pensar en que tienen nietos depresivos, pensar en que vamos a ser veganos. No les interesa estos países donde están nuestros familiares. Yo estoy en España y yo lo que escucho es esto. Y hablo de Venezuela y me dicen, pues eso está por allá muy lejos, donde están los indígenas. No hay una preocupación real. Y entonces solo sabe Maduro, eso lo sabe todo el que está allá agarrando todo lo que quiere. Inclusive ahí está metido Rusia, hasta China. Y entonces, bueno, se puede formar un estado de anarquía y eso sí es peligroso. Y yo no he escuchado a nadie que haya manifestado esta preocupación. Podemos tener en Venezuela un estado anárquico, donde el Estado Bolívar, la gente se reúna y lo divida en 20 pedazos, donde suceda lo mismo en los estados andinos, los estados centrales, porque la gente se cansa. Que no puede entrar armas porque lo está viendo los militares. ¿Quién dijo que no? Ahorita con una máquina 3D se hacen armas de plástico. Eso es lo que no piensa mucha gente. Está la robótica,
Está la diáspora que estamos afuera, que estamos asesorando a muchas personas con el Bitcoin para que puedan sobrevivir. Entonces, esto es un estado que hay que advertirlo. Se puede convertir Venezuela en una cuestión de una soberana preocupación que no se está advirtiendo, un estado anárquico, una gran guerra civil, porque ya la gente no cree en nadie. No sé qué ustedes piensan y gracias por la palabra. Muchas gracias a Ruth. Tengo acá una pregunta que hace Antonio Ledesma, que dice, ¿qué peso tienen los aportes del Pollo Carvajal en la Corte Penal? Una vez que alguien asuma la respuesta a esta pregunta, le ofreceré el micrófono al general Teodoro Díaz Ábala. Si me permiten. Sí. Es suyo el micrófono, doctor. Bueno, le contesto al doctor Antonio Ledesma. Querido y respetado Antonio, las aportaciones que pueda haber hecho el señor Carvajal, este señor general, son importantes, que duda cabe, absolutamente importantes. Las aportaciones de pruebas que vienen de personas que han estado dentro del régimen son muy, muy importantes. Esto puede menospreciarse por determinadas personas, a lo mejor de fuera que han luchado, de fuera del régimen, que han luchado contra el régimen y que, bueno, pues, precisamente pues, por no compartir nada con esas personas, las vidas políticas de cada de esas personas, pues, de alguna manera puedan pensar que que deban ser menospreciadas esas pruebas. Esas pruebas son importantísimas. En un proceso penal, y aquí hay juristas que ejercen, yo ejerzo como abogado ante los tribunales penales, las pruebas que se consiguen desde dentro de las propias organizaciones, desde dentro de los propios aparatos que han podido estar cometiendo los delitos, es decir, las personas que han estado dentro del sistema, dentro del régimen y han tenido conocimiento y han tenido acceso a esas pruebas y han podido y aportan esas pruebas, son muy, muy importantes. Claro que son muy importantes, absolutamente. Es más, si quieren que les diga, la propia declaración, en la propia declaración de la fiscal general la fiscal general en el exilio de Venezuela, la doctora Luisa Ortega, sobre los hechos cuando se allanan, cuando se ocupa la Fiscalía General de Venezuela. ¿Por qué se ocupó la Fiscalía General de Venezuela? Pues porque se estaban investigando. Hay un momento en el que esta fiscal general hace frente al régimen, con independencia que se pueda estar de acuerdo con decisiones anteriores o con sus criterios políticos. Yo no voy a entrar en eso. Yo estoy hablando exclusivamente de una perspectiva técnica con respecto a un proceso penal. Si la fiscalía de allí empieza a investigar y persiguen a los que están investigando, habrá una prueba más clara y contundente de que no se permite la investigación, que no se permite la justicia allí por parte de Maduro, de cara, digo, al principio de complementariedad, entre otras muchas. Esencialmente, por ejemplo, que el Tribunal Supremo está en el exilio. O, por ejemplo, quiero poner aquí este caso, he conocido y tuve contacto con una juez de Venezuela, joven, muy joven, especializada además, que estuvo en una ciudad, que tuvo que estar en una ciudad, no puedo decir el sitio, en una cocina fregando platos porque tuvo que salir de Venezuela después de recibir una paliza terrible porque no se atuvo a una orden de dictar una determinada resolución que le vino desde arriba absolutamente injusta y manipulada. Y tuvo que salir de allí con amenaza de muerte. Primero una paliza, lo segundo era matarla. Y tuvo que salir. Es decir, que hay justicia allí en Venezuela de cara a la complementariedad. Bueno, hechos que ocurren dentro. Me he ido algo y concluyo. La información que puede aportar el general Carvajal es muy, muy importante porque tuvo el acceso a la información y tiene que tener, y debe tener, y tiene datos que no tienen acceso absolutamente nadie. Ponerlos en conocimiento de la Fiscalía es muy importante. Muchas gracias por su aclaratoria, doctor Imbroda.
es importante y es bueno que no solamente quienes que participamos de este chat, sino que la gente en el común esté en cuenta de eso. Mi general, la palabra es suya, desactive el micrófono, o actívelo, mejor dicho. Micrófono, general. El general Díaz Zavala resuelve su problema técnico. Pregunto, ¿hay alguien que quiera hacer alguna intervención? Paciano. Y entonces después será el general Díaz Zavala. Gracias, Adolfo. Quería expresar mi agradecimiento a María Luisa Ávila, que desde Mérida pues felicita a CICIBEN por este trabajo que califica a ella de extraordinario y nos felicita por las propuestas que hemos hecho. Yo quisiera añadir 2 elementos a los 7 que antes había anunciado. Uno, creo que deberíamos hacer en CICIBEN un pronto pronunciamiento sobre los delitos de lesa humanidad, sobre los crímenes de lesa humanidad, sobre las cosas que han venido ocurriendo, sobre el avance de la situación de la justicia internacional. O sea, aprovechar esta oportunidad de nuestro aniversario y de este foro que hemos realizado para hacer un documento que pudiésemos solicitar el respaldo de otras organizaciones. Yo creo que no será difícil que un centenar de organizaciones de la sociedad civil puedan acompañarnos a firmar el documento para presentarlo a la opinión pública. No sé si necesariamente a la Corte o a la Fiscalía. Quizás pudiera ser simplemente un pronunciamiento público que por supuesto llegaría a ello. Entonces, en todo caso, la propuesta es generar un documento que sirva de resumen de las cosas que están acá, sin que necesariamente sea un recuento de las conclusiones que estamos sacando. Algo quizás un poquito más genérico, pero que ponga en evidencia esto, sobre todo lo del crimen continuado, del cual hablaba Imbroda, y de la necesidad de darle entonces una urgencia, un tratamiento urgente, porque no se están penalizando o haciendo juicios sobre hechos que ocurrieron, sino que están ocurriendo, porque es continuado, se siguen cometiendo y eso le da entonces sin duda alguna ese carácter de urgencia. Ese documento creo que debería focalizarse en mucho sobre ese punto. Entonces, hago la propuesta del documento y luego quizás pudiera ser interesante una visita oficial de CICIBEN. A lo mejor tendríamos un solo representante que vaya hasta La Haya, quizás el que está geográficamente más cercano y además que ocupa la posición de presidente de nuestra organización. Quizás William Cárdenas Rubio, y si alguien más puede acompañarlo, mejor. A lo mejor Wilfredo dice, yo no estoy tan lejos, y pudiera entonces igualmente ir una comisión a entrevistarse con el fiscal. Yo creo que sería oportuno. Se ha hecho en otras oportunidades, se hizo con la fiscal anterior y creo que ya es un buen momento, habiendo tomado posesión el 16 de junio, ya han transcurrido un tiempo para ir a exponer nuestros puntos de vista y seguramente se le podrían hablar de este foro del cual tengo entendido que ya él tiene conocimiento. Eso, Adolfo, eran los 2 puntos adicionales que quería proponer. Muchas gracias, Paciano. Parece que el general ha podido resolver el problema técnico y posteriormente digo que hay antes de que el general tome la palabra, Antonio Ledesma está diciendo que está muy de acuerdo que se redacte y publique el documento. Y además ofrece acompañar a aquel delegado que se vaya a presentar en La Haya. Antonio no ha pedido la palabra, pero después que el general diga lo que va a intervenir. ¿Tú quieres decir algo, Antonio? Sería simplemente destacar el papel de este equipo y rescatando lo que acaba de decir Paciano Padrón,
que todo lo que aquí se ha debatido y las conclusiones que fueron enumeradas en el transcurso de esta conversación múltiple y virtual se pongan al servicio de la causa que nosotros estamos defendiendo. Creo que hay tareas muy importantes. La primera es confirmar que en Venezuela no hay independencia del Poder Judicial, que mal se puede hablar de un proceso de reinstitucionalizar el país cuando nuestro país está secuestrado y, como lo decía Elizabeth, al borde de una anomia, porque la catástrofe humanitaria cada día se agudiza, más allá de las grandes mentiras que tratan de vender los que por encargo le hacen el trabajo sucio a Maduro, tratando de hacer ver que en Venezuela todo está normalizado. Eso es absolutamente falso. Creo que es una tarea de este equipo entonces defender el principio de complementariedad que debe activarse en la Corte Penal Internacional y luego destacar y denunciar lo que decía el doctor Imbroda, en el sentido que todos estos crímenes, torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, etcétera, además de ser un patrón de conducta, tienen la característica de la continuidad. Todos los días se están ejecutando este tipo de delitos por un régimen que, bien sabemos, actúa como lo que es una corporación criminal. Esas son las observaciones que quería hacer. Muchas gracias. Un abrazo, mi querido profesor Salgueiro. Muchas gracias, Antonio. A ver, general, ahora que tiene el micrófono activado, no veo a su persona, pero el micrófono es suyo. Bueno. Cuando había video no había micrófono, ahora hay micrófono, no hay video. Entonces, con mucha pena ante la imposibilidad de resolver esa dualidad, creo que, salvo opinión en contrario de nuestro presidente, daríamos por cerrado el aspecto de interactuación entre nosotros y pasaríamos a las palabras de cierre del presidente William Cárdenas Rubio, quien también será presentado por Elizabeth. Bueno, para el cierre de este ciclo de foros sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, le cederemos la palabra a William Cárdenas Rubio, quien es abogado, especialista en Derecho Penal Internacional, fue profesor universitario, diplomático, presidente de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid y presidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, CICIBEN. William fue de los primeros en presentar una denuncia por crímenes de lesa humanidad en contra de Hugo Chávez. Así que, para cerrar el día, hoy, este ciclo, le cedo la palabra a William. Adelante. Micrófono, William. Micrófono, William. Ya. Muchísimas gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias, Adolfo. Yo creo que este foro, este 10º foro que cierra el ciclo de CICIBEN, simplemente ha venido a confirmar nuestra noble intención con la que iniciamos este trabajo, ¿no? Ha sido un trabajo de reflexión profunda acerca de lo que ha pasado en Venezuela en temas de criminalidad durante estos últimos 20 años. Ahora, yo quería, por un lado, agradecerle especialmente a el embajador Diego Arria, quien por razones de un compromiso de viaje no pudo estar presente hoy, pero nos envió su mensaje interesantísimo, alentador,
y absolutamente solidario con el trabajo de sus hijos. La presencia, por supuesto, de un dirigente político siempre preocupadísimo por lo que nos está pasando. William, perdona un segundo, ¿tienes algún aparato en tu escritorio? Otro, porque hay una interferencia que no se te escucha bien, está haciendo ruido. Ahí, no, ahí. No tengo. Vale. ¿Hay alguno que tiene, o cerramos todos los micrófonos, por favor, y dejamos el de William solo abierto? ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, sí, dale, William, ahora. ¿Se escucha? Bueno, estaba agradeciendo la presencia de Antonio Ledesma, de Antonio que tiene una particularidad sensibilidad, una particular sensibilidad sobre estos hechos, porque ha estado conociendo. Antonio es víctima de todas estas circunstancias. Y bueno, caramba, no solo como víctima, sino como vector de lo que puede ser en un futuro inmediato esta lucha en la Corte Penal Internacional. También escuchara, por supuesto, hablar de Jesús Imbroda. Escuchar hablar y oírle hablar del crimen continuado. Nosotros utilizamos ese argumento hace 18 años, cuando le explicábamos a Moreno Campo que se trataba de un crimen que empezaba a producirse un día tras otro y con las mismas características. Un crimen sistemático, generalizado, contra una parte de la población civil y que simplemente obedecía a un plan consciente por parte de un gobierno que quería ejercer un control social para mantener sus condiciones de poder, ¿no? Bueno, escuchar todas estas cosas pues es extraordinario porque nos coloca en un punto de encuentro, en un punto en el que todos tenemos que tratar de unirnos para que el camino sea más llevadero. Decía Diego Harry al principio, decía, oye, qué difícil me resultó cuando yo estaba solo, y es cierto, y nosotros también muchos años antes estuvimos muy solos. Caramba, qué alegría y qué sensación de abrigo poder estar todos unidos. Escuchar a Paciano, a nuestro moderador, presentar esas conclusiones, a Walter, oír a Adolfo, a Bitoco, a Elizabeth. O sea, a Elizabeth, caramba, cómo nos hubiera gustado haberte tenido con más frecuencia en estos foros por la manera extraordinaria como desarrollas tu rol, ¿no? Yo creo que todos, a mí, los Alcalay, o sea, y las personas que nos han acompañado consecuentemente, escuchando todas estas reflexiones. Bueno, dicho esto, yo les quiero decir algo. Aquí hay gente con roles fundamentales. Nuestro secretario Wilfredo Castro ha tenido un rol, una preocupación constante, una voluntad constante de ayudar. José Emilio Castellano, ese que se ha convertido, bueno, José Emilio tiene Análisis Libre, yo creo que colocada en uno de los portales más interesantes que transmiten noticias, ¿no? A Juan Carlos Moro, al compañero amigo de Walter, que Walter nos permitió y nos hizo la conexión con Juan Carlos, a la señora que nos hizo toda la SECRI, que nos hizo los flyers y que coordinamos con ella todo eso. O sea, ha sido importantísimo sentir que estamos trabajando en grupo, que estamos trabajando en equipo y que en equipo las ideas son mucho mejores, se debaten las ideas y todos vamos por un mejor camino, ¿no? Bueno, no quiero
simplemente decirles que es que ya tenemos una tarea inmediata y lamentablemente, lamentablemente no voy a poder irme yo a La Haya, que me encantaría, ir con Antonio, que me encantaría. No, es que vamos a tener muy pronto, la necesidad de hacer una gestión. Si ven, y todos los que estamos aquí tendremos que dilucidar un tema que probablemente se produzca en fechas próximas, ¿no? El fiscal ya se está sintiendo el paso del nuevo fiscal en la Corte Penal Internacional. Nombró esos 17 nuevos asesores, entre los cuales, pues sí, extrañamos que no esté nadie de origen latino, ¿no? Pero es que el fiscal ha decidido que su primer viaje internacional va a ser a Colombia. Y yo creo que es una oportunidad única para hacerle sentir al fiscal, a través del presidente de Colombia, de Iván Duque, ¿verdad?, la situación en la que nos encontramos. La situación por la que atraviesa Venezuela no es solo ese volumen de evidencia que están ahí en la Corte Penal Internacional y que demuestran todas estas atrocidades que se han cometido. No, es que es un crimen continuado que se viene cometiendo un día tras otro y que hoy nosotros estamos aquí reunidos en este foro, pero estoy seguro que hay gente que no tiene acceso a un tratamiento para atender un problema oncológico o un problema de salud de alguna naturaleza, o gente que no encuentra comida en Venezuela. Bueno, pues este señor tiene que entender que eso hay que pararlo. Esa es una de las funciones. La Corte no puede ser solo una Corte para hechos cumplidos y castigar a los culpables. La Corte tiene que prevenir. Si quiere alcanzar su objetivo verdadero, la Corte tiene que prevenir los crímenes e impedir sobre todo impedir que se sigan cometiendo. Entonces yo creo, está nuestro embajador en la OEA, está Almagro, hay mucha gente que puede de alguna manera intervenir en esa acción que nosotros podemos poner en marcha a través de CICIBEN, para que el fiscal, cuando viaje a Colombia, que entiendo que su viaje no es solo a Colombia, el fiscal viaja a la región y le va a tomar el pulso y se va a enterar de qué es lo que se está hablando de Venezuela. Entonces, en ese momento hay oportunidad de contactar al fiscal y trasladarle estos sentimientos. Miren, yo realmente yo he preparado un papel de cierre muy breve, que no quiero que se me vaya a olvidar nada, y por eso me voy a permitir leérselo a ustedes. O sea, para mí el foro, el ciclo de foros ha sido importantísimo, y simplemente les voy a trasladar lo que para mí es las palabras de cierre de este foro. Apreciados amigos, en el curso de estos foros hemos logrado hacer un extenso análisis y evaluación del periodo de criminalidad sufrida por la población venezolana durante los últimos 20 años. Ha sido una gran reflexión de más de 2 meses en el curso de 10 interesantes foros. Nos ha permitido conocer aspectos sustantivos de los crímenes de lesa humanidad cometidos de manera sistemática y generalizada por quienes han detentado el poder en Venezuela, mediante acciones conscientes que han obedecido a planes de control social para mantener el poder. Asimismo, hemos podido conocer aspectos adjetivos del proceso que durante tantos años ha estado obstruyendo en la CPI la causa venezolana, y que constituye un ejemplo de lo que nunca debió ocurrir en su seno, para que los objetivos de esa corte no se vean frustrados por la conducta de cómplices enquistados en sus órganos que han garantizado un manto de impunidad a quienes han cometido los peores crímenes de lesa humanidad. También hemos dimensionado el calado de cada uno de esos crímenes en cuanto a la multiplicidad de víctimas, al estándar de prueba de los mismos, a la identificación de los responsables y su gravedad e impacto social.
logramos acercarnos a algunas de sus víctimas, a su dolor y esperanza de justicia. En este mismo sentido, también descubrimos que la sociedad civil, Paciano, tiene que estar presente en La Haya para evitar componendas que impidan el castigo a los verdaderos culpables. Igualmente, este ciclo de foros nos ha permitido reafirmarnos en que además de la tortura, las detenciones ilegales, las desapariciones, los tratos crueles e inhumanos y las violaciones, hay otros crímenes que han afectado a miles de venezolanos, como el exterminio por la privación intencional de alimentos y medicinas, los desplazamientos forzosos de miles de venezolanos, los asesinatos y las ejecuciones extrajudiciales, que tienen a sus responsables en la cadena de mando. Ahora debemos ir a la acción, al diseño de las estrategias jurídicas y de las tácticas procesales, siempre en coordinación con el fiscal de la Corte Penal Internacional, quien tiene el monopolio de la acción penal, de lo que puede ser una macrocausa, si tomamos en cuenta que nos encontramos ante 20 años de criminalidad continuada con miles de víctimas. No obstante, también sabemos que solo podrán ser procesados y juzgados en La Haya los más altos responsables. Sin embargo, los responsables subalternos, a esos los podremos juzgar en Venezuela cuando recuperemos nuestras instituciones, nuestra democracia y nuestra libertad. Con ello se pondría en marcha la mayor lección que puede dar la sociedad venezolana después de tantos años de injusticia. No descansemos hasta que haya justicia en La Haya. Vamos a por ello. Un abrazo para todos. Muchas gracias, querido presidente. Las palabras de cierre son a la altura de lo que fue el ciclo, de manera que en mi condición de moderador creo que no queda más nada que decir, sino agradecer a todos ustedes y si tuviera el martillo, hacer así con el martillo para dar cierre a la sesión. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. No rompas el escritorio, cuidado. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos. Gracias por su Buenas presencia. tardes. Y gracias, Blas, Gracias. por estar tan presente en la causa venezolana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias a todos. Buenas tardes. Va cerca hasta No se Italia. olviden de los pensionados y jubilados. Buenas tardes de la lejanía. Un abrazo a todos. Más cerca está Italia con Víctor Rodríguez de la Haya. Así es. Doctor Cárdenas.